Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Podcast Maníaco y en esta ocasión tengo el placer de traerles a una persona que espero hablar en nombre de varias personas al decir que marcó nuestras vidas. Tuve la fortuna de tenerla como maestra en la preparatoria, maestra de la materia de inglés y pues bueno, al igual que tantas otras personas, yo también tengo muchas dudas sobre su vida, sobre qué ha hecho y pues bueno, hoy tengo el placer de traerles a la maestra Julia Kondratriev. Miss Julia, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a usted por aceptar, la verdad. Tal vez usted no lo sabe, pero mucha gente me ha pedido entrevistarla. Cielos, Sí. eso es algo inesperado. Ok. Pues yo la conozco o la conocí en la prepa, dando clases, efectivamente. Pero sé que como tantas personas, usted también debe tener toda una historia detrás. Entonces, pues bueno, eh, normalmente le pregunto a mis invitados de dónde son, a qué se dedican, dónde estudiaron. Entonces, si me hace el favor de darnos una pequeña introducción para aquellas personas que no tengan la oportunidad de conocerla. Muy bien. Yo vengo de un país que ya no existe, Ajá. de una ciudad que ya no tiene el mismo nombre. Vengo de la Unión Soviética, Ujú. que cuando yo llegué, de hecho llegué en Mañadero, Directo a Manedera. justo en el mes de julio del año 1984. Ok, ya tiene un rato. Venía yo de la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país que ya cada vez menos gente conoce. Yo Ujú. digo que está bien. Am, Le faltaban pocos años por acabarse a nuestro país que considerábamos eterno. Ujú. Lo considerábamos eterno en mal sentido, porque era un país autoritario, era un país del cual no podías salir, era un país con muchísima censura. Yo, por ejemplo, me casé con un mexicano y tuve un hijo mitad mexicano. Sin embargo, tuve que pasar por un largo, extremadamente difícil proceso para obtener, ¿qué cree? Una visa de salida. Nada más para salir de Rusia. Nada Bueno, más para de salir de URSS. Rusia, de De la la URSS en URSS en aquel ese entonces. entonces, Ujú. de la ciudad de Leningrado que se llamaba en aquel entonces, ahora se llama San Petersburgo, le devolvieron su nombre antiguo, Original. original. Ujú. Y bueno, yo acababa de salir de la universidad, de la Facultad de Filología, me enviaron a un instituto de medicina a dar clases de ruso para estudiantes extranjeros. Y muchos años después me doy cuenta del machismo que mi asignación de empleo supuso. Ujú. En aquel entonces yo nunca cuestioné. ¿Qué edad tenía en ese Yo entonces? tenía 20, bueno, cuando salí de la universidad tenía 23 años, Ujú. o 22 más bien. Y bueno, y nunca cuestioné Ujú. ese sesgo de género, ¿no? Sin embargo, ahora recuerdo que íbamos a los mejores institutos de investigación céntricos, prestigiadas instituciones de lingüística, y veíamos a nuestros compañeros hombres que eran bastante mediocres en los 5 años de licenciatura y maestría, que tenían ahí unas plazas que nosotras las mujeres no podíamos ni soñar con obtener por ser mujeres. Nada más por el simple hecho de ser mujer, Así es, sin importar promedio o sin importar desempeño. promedio, nada. Entonces, y yo que salí con mención honorífica de licenciatura y maestría, me mandaron a trabajar en las afueras a un instituto de medicina a dar clases de ruso para estudiantes extranjeros. Por Cuando se ser refiere a las afueras, ¿qué tan lejos es de la ciudad? Pues yo que crecí en el centro histórico, viví hasta casi poco antes de salir de la universidad. Para mí montarme en un tranvía y viajar una hora era No, lejísimo, sí es lejos. fue una hora fuera Sí. del centro, hacia afuera. En fin, y ahí tuvo la casualidad de llegar un mexicano, hijo de un ejidatario del ejido nacionalista, Sánchez Taboada. Mire, de Manadero hasta Rusia, ¿qué Así hacía hasta es. allá? Él para entonces estaba en la Secretaría de la Salubridad de Asistencia, SSA, en aquel entonces, y consiguió una beca para Ujú. estudiar salud pública, ahí donde yo precisamente acababa de aterrizar a dar clases de ruso a estudiantes extranjeros. Entonces,
Eso explica por qué vine aquí con un hijito de 5 meses en brazos. Muy bien. ¿Allá se casaron? Sí, Ujú. bueno. em, Pues estos son los orígenes de mi feliz vida en México, Ujú, en Ensenada ujú. específicamente. Entonces llegó directamente a Monedero. Ajá. Y llegué directamente al rancho, Al rancho. de una ciudad que se considera Patrimonio Cultural de la UNESCO. Sí. Llegué, en cuyo centro histórico nací, crecí Ujú, y me formé. Llegué al rancho, entonces ujú. estuvo rudo. ¿Cómo fue para usted el cambio de la ciudad al Bastante, campo? bastante rudo. Sin embargo, o sea, eso tiene detalles que nunca se te ocurrirían, ¿no? Tiene detalles que a una mirada de fuera nunca se le ocurren. Entonces, por ejemplo, viene una persona con un título honorífico de la segunda mejor universidad de un país como la Unión Soviética y viene al rancho y dices, pues qué tragedia. Pues sí, es tragedia. Bueno, sí, Ujú. claro, es tragedia por todo, porque además dejé absolutamente toda mi vida, dejé mi idioma, dejé mi familia, pues solo vine con mi hijito, bebito. Pero por otra parte, ese país, la Unión Soviética, por más que se jactara de su educación, de lo que ustedes quieran, pero era un país de carencias y desabastos. Entonces yo llegué aquí al paraíso consumista. Yo llegué aquí a ver que puedes comprar un decente par de zapatos simplemente entrando a la tienda, incluso puedes escoger. En mi país se corría el rumor que a la vuelta de la esquina iba una larga fila. ¿Qué pasa? ¡Ay, es que llegaron zapatos de Checoslovaquia! Ah, mire, A formarse y eran un par. un par por Un solo, persona. o sea, un par por persona y Y asignado, eran ¿no? tales, no Ujú, podías escoger. ujú. Y entonces llegué de un país así. Entonces, pues sí, nunca me había tocado vivir libre de esas carencias. Ujú, No, y no me había tocado vivir libre de ese acotamiento de la vida de la persona. O sea, también ahí hay detalles interesantes, no, como que no corresponden una con la otra. Por ejemplo, en mi ciudad, Leningrado, ahora otra vez San Petersburgo, tú podías salir de noche sin absolutamente ningún peligro, a la hora que quisieras, a donde quisieras. ok. No iba a pasar absolutamente nada. Jamás pasaba nada. Pero no podías salir del país. Ajá, ok. Ujú. ¿Se les garantizaba protección dentro de nada O más? sí, podías recibir una educación musical privilegiada, pero no tenías libertad de palabra. Por un chiste político te podían quitar el empleo y te lo quitaban. Ujú. Podías, eso sí, no me lo van a creer, pero eso era cierto. Podías ir a la tienda y al saber que tú ibas a estar un buen tiempo ahí, siempre haciendo fila, podías dejar la carriola con tu bebé afuera en la acera. A lo mejor había más carriolas ahí. ¿Ah, sí? Y si el bebé lloraba, pasaba alguien y pues lo mecía en su carriolita. Tú ibas de compras, tardabas un buen tiempo haciendo fila en la tienda, salías con tus bolsas de compra y pues El bebé afuera. y el bebé estaba en su carriolita. Ujú. Ahora ni pensarlo. No, Ahora sí, ni definitivamente no. pensarlo. O sea, pero cuando yo llegué a México en 1984, cuando me dijeron, aquí roban a los niños, o sea, no lo podía entender. Era un concepto que no formaba parte de mi Sí, así como, mentalidad. como que roban a los niños. O sea, ¿cómo es posible? Y luego, ¿para qué? Ujú. O sea, y ahora entiendo perfectamente, y Sí. ahora en mi país también es así. Ujú. Entonces, ¿nunca llegó usted a ir al mercado y dejar la carriola con el niño fuera? No, No, jamás. No, ok. no, no, no. Desde el día uno me No, imagino que le por dijeran. supuesto que no. Ok. No, ni siquiera nunca perderlo de vista. Sí, me imagino. ¿Cómo fue para usted este choque cultural, no solo de lenguaje, de comida, sino de tradiciones también a la vez? Pues no me daba mucha cuenta, porque llegué al rancho y me quedé sola casi desde el primer día, me quedé sola con mi hijito en el rancho, y todo lo que hacía era escribir larguísimas cartas a mi mamá,
En aquel entonces no me van a creer tampoco eso. Se escribían cartas a mano, con una pluma, sobre un papel, se doblaba el papel, se ponía en un sobre y se iba al antiguo correo de Mañadero que tiene ya 1000 años cerrado. Sí. Iba yo del rancho, que estaba pasando el salón social, Ujú. iba yo a pie con mi hijito en brazos al correo a poner la carta a mi madre, a ver si ya llegó alguna carta de ella. Y pues y entre eso y los cuidados de mi hijo, así pasaba el tiempo en el rancho. Más o menos, ¿cuánto tiempo le demoraba que usted escribiera una carta y recibiera respuesta? 20 días. 20 días. 20 días una carta, 3 meses un paquete. Por ejemplo, mi mamá me colmó de libros para niños, todos pues el material educativo, digamos. Sí. Primeramente libros para de su revista, bebé. sí. Ujú. Y para después mi hija, que tuve 4 años después. Ujú. Entonces, bueno, pero después cuando me invitaban a alguna fiesta, me daba cuenta, qué extraño, los hombres están, aparte de las mujeres, eso es raro, ¿por qué? ¿Cómo aparte? Pues en las fiestas, al menos a mediados de los fines de los 80s, que cuando yo estuve en el rancho, Ujú. cuando yo me empecé a dar cuenta, porque en el rancho yo estuve 17 años, Ujú. entonces, pero cuando me empecé a dar cuenta, en las fiestas, de hecho, los hombres se juntaban aparte y las mujeres aparte. Yo no sé si esto todavía es así, Ujú. pero en aquel entonces sí era así. Entonces me decía, bueno, pero yo soy extranjera, yo no tengo por qué apegarme a esta Ajá, la costumbre, exacto. Entonces, bueno, Perdón, allá en la URSS no era así, todos no en juntos o cómo? absoluto, sino todos, no, Ajá. todos sobrevolvían. Ujú. Y acá llegó y vio a los hombres de un lado, a las mujeres de un Sí. lado y dijo, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Alguna otra cosa que le haya extrañado de Y ese sí, entonces? bueno, me tenían que avisar cómo comportarme, a dónde ir, a dónde no ir, Ujú. qué contestar, qué decir, qué no decir, pues porque yo no tenía puntos de referencia, absolutamente no tenía puntos de referencia. Nada en eso. ¿Usted no sabía nada de México hasta que llegó aquí? Así. Ok. ¿Cómo le hizo con el idioma? Eso sí estuvo fácil, porque en la universidad mi carrera era, mi especialidad era ruso e inglés. Ujú. Pero como éramos filólogos, dijimos, bueno, pues nos están ofreciendo un curso de español extracurricular, ¿no? Un optativo. Ujú. Pues, ¿por qué no tomarlo? Me dije, pues es interesante, ¿no? Claro, pues yo no veo ninguna situación en mi vida en la que se me pudiera ofrecer ese idioma. No, usted no sabía lo que iba a pasar. No, pero pues es interesante conocer un idioma más, ¿no? Ujú. Y me pareció muy fácil, muy claro, el español está muy claro, muy bien estructurado, muy preciso, las reglas tienen pocas excepciones, están claramente formuladas, tienen pocas excepciones. Felicidad. Además, tuve la oportunidad de practicar durante 2 años, estando todavía en Rusia, con el padre de mi hijo, Ujú. Ah, ok, sí. que tuvo bien enseñarme muchas groserías. Ajá, lo básico que uno aprende de un idioma. Siendo Ujú. un hombre de extracción rural, que se consideraba como muy macho, Ujú. y que se consideraba muy gracioso si yo decía alguna grosería recién aprendida en español. Yo hasta la fecha no las puedo decir en ruso, nos enseñaron que absolutamente no las podemos decir. Ah, ok, ¿no dicen ustedes groserías? No, a mí me enseñaron, no, sí, claro, hay gente que dice groserías el por mayor y cada vez, desgraciadamente, hay más gente por lo que veo yo en las redes. Ujú. Pero en mis tiempos, o al menos en mi casa, y al menos en mi medio, que era pues, mi escuela, mis amigos, no, era un tabú total. Entonces yo no puedo, o sea, no puedo mover la lengua para pronunciar una grosería incluso. En cambio en español, como no la siento, pues se facilita. Le sale fluido. Desgraciadamente, sí. Aprovechando este pequeño espacio en el que acaba de mencionar que habla bueno, o en ese entonces estudió 3 idiomas, que sería ruso, inglés y español. Ajá. Hace poquito que llegué, usted estaba practicando francés y me dijo que también ya terminó un curso de polaco. ¿Cuántos idiomas habla? Para vivir de ellos hablo 3. El ruso, que es mi lengua materna, Ujú. y el inglés y el español. El inglés, que es mi especialidad desde la universidad. El español, que pues por fuerza de las circunstancias tuve que aprender. Y además tuve que aprenderlo a fondo porque en la preparatoria, en el CEBETA, también di clases de taller de lectura y redacción 1 y 2.
Ah, ok, E aquí. hizo una maestría en investigación educativa en el venerable Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Ujú, La hice sobre lectura crítica en mis clases de taller de lectura y redacción. ujú, Entonces, ahí vino muy al caso profundizarme en ujú, español. Ningún problema. Polaco, tomé un optativo en la universidad en mi otra vida. ujú. Y siempre me interesó porque sé que mi abuela materna, no es verdad, mi bisabuela paterna, eso, la abuela de mi papá, Ujú, era polaca. ok. Se llamaba Julia, como yo. Ujú, Y me llamaba ese idioma, probablemente por genética o qué sé yo, ¿no? Entonces me jubilo e inmediatamente me embarco en un curso de polaco en Duolingo. Duolingo, exactamente. Entonces lo terminé y ahora estoy leyendo un periódico polaco y viendo unos videos, se llaman Easy Polish, de la serie Easy Languages. Ok. Ya me las acabé, entonces tengo que esperar cada jueves que Ah, que salga un salga nuevo uno video. nuevo, sí. Pero mientras espero, veo que cree el stand-up polaco. Ah, claro, eso ayuda mucho. Eso muchas veces no entiendo más que por insinuación de lo que están hablando, pero igual me sirve. Y por supuesto que voy a ir a Polonia. Ajá, Por esa supuesto, es su por idea. supuesto, Ujú, claro, en pocos años. ujú. Entonces serían esos, ¿no? Polaco y francés además. Y francés porque también, pues yo de niña lo traté de estudiar. Francés es un idioma importante, es un idioma bonito y tengo amigos en Bélgica. Ujú, En Bélgica es otro francés, pero pues, ajá. realmente no es impedimento. Ujú, Estudiar francés y luego ir a Bélgica y hablar francés. O al menos entender algo. No es impedimento, ujú. no es problema. Ok, háblame un poquito de esos primeros años para usted en México. ¿A qué se dedicaba? ¿Era nada más madre de familia? Yo me dedicaba a escribir larguísimas cartas a mi madre, como Ujú, ya habíamos hecho, habíamos dicho, ir a hacer larguísimos viajes cuesta arriba a kilómetros desde el rancho al correo en aquel entonces de Mañadero y de regreso, cuidar a mi pequeño hijo y cuando se dormía lo tomaba en brazos y caminaba por la parcela, por los surcos, ujú. básicamente eso. Todo es nada más eso. Ujú. Sí, sí. Era duro, Ok. bastante duro. ¿Que usted ya había pensado en ser maestra antes de entrar al Cebeta? De hecho, sí, yo había empezado a ser maestra como a los 8 años. Ujú, Tenía yo un hermano que le llevó un año, que era mi hermano menor, y 2 años casi. Y mi primo que le llevaba un año, entonces me acuerdo que los juntaba y les ponía la escuelita y me dolía mucho que se aburrieran y se fueran ah, o querían ir a jugar a otra cosa. claro, Desde entonces. desde entonces. Allá en Rusia llegó a dar clases, dice, ¿no? Sí, clases de ruso, estudiantes Ujú. extranjeros. Ah, ok, gente que venía de otros países a aprender ahí. Gente que venía de otros países y necesitaban un curso intensivo de ruso porque venían a hacer una maestría ahí Ujú. en ruso. ¿Cuánto tiempo duró dando clases allá? Em, Aproximadamente ¿Un año? Ok. un año y medio. Ujú. ¿Para estudiantes universitarios o de cualquier nivel? Maestría, Maestría, ok. Gente que había terminado la carrera y que iba a sí, estudiar ahí. sí, Ok. que consiguió beca para ir ahí a estudiar maestría en Ujú. salud, ¿Y en medicina. por qué escogió usted filología? Porque se me facilitaban los idiomas desde Ujú. siempre. Y porque así me iba a escapar a que me mandaran a estudiar la carrera de piano. Y yo no la quería estudiar. ¿Usted Yo no quería terminé. estudiar No, piano? yo estudié la escuela de piano completa, que era de 7 años. Se suponía que de ahí eran 3 años era como la primaria secundaria musical. Después eran 3 años de prepa y después era el conservatorio. Ujú, Es una carrera extremadamente estresante y esclavizante. ujú, Entonces, bueno, en todo caso, me llamaban más los idiomas. Entonces, como yo quedaba claro que yo iba a ir a estudiar idiomas, pues entonces con el piano pues, me perdonaban muchas cosas. ujú. ¿Y usted todavía toca? Ah, sí, claro. Sí, tiene su Sí, piano y claro, todo, claro. practica. Y venero a mi maestra de piano que me soportó Ujú, tantas flojeras, ujú, tantos malhumores. Era un ángel encarnado. ajá. Murió hace pocos años. El, Y, el nivel de música en Rusia es muy bueno, ¿eh? El de las escuelas también, ¿no? pues es que hay que practicar 8 horas diarias. En Ujú, cuanto le dices a alguien, hay que practicar 8 horas diarias, ese es el filtro. Si ajá. una persona no está dispuesta a practicar 8 horas diarias, pues no es lo suyo. No es lo suyo exactamente. Sí.
o aunque sea 1 hora, 2, hay gente que de plano nada de eso. Sí, no, y es extremadamente competitivo. Entonces a usted le gustaba tocar, pero no lo veía como carrera. No, no lo veía como carrera, lo veía como que entré y pues mi mamá me insiste que termine esta escuela, mi maestra de piano también, pues bueno, lo voy a terminar a regañadientes. Ujú. Y pues ahora cada vez que tengo, bueno, de hecho estoy jubilada, ya no tengo el pretexto de, no me alcanza el tiempo. Ajá. Entonces, pues cada 2, 3 días ya me siento a tocar. Ujú. ¿Qué toca? Toco una piececita toda rayada con las observaciones de mi maestra, con 3 signos de exclamación. Se la trajo desde allá. No, sí, no te aceleres. Ujú, Aquí, en ujú. estos compases, 3 signos de exclamación. Ujú. Estudia cada mano por separado. En ese renglón, 3 signos de exclamación. Mi pobre maestra de piano. Y esa piececita. Luego, una de Liszt. Se llama Consolación, que también toqué con mi maestra. Y una que toqué con un maestro ruso, que tomé clases con él hace muchos años, en una oportunidad, que es Rachmaninoff, que es muy difícil de tocar. Ujú. Y esas son, a ver, un estudio, claro, primero empiezas a tocar un estudio para calentar los dedos. Y luego esa piececita que toqué con mi maestra de piano en la escuela, que es una canción popular y luego variaciones basadas en esa canción. Y luego La Consolación de Liszt y luego un preludio de Rachmaninoff. Y se supone que tengo unas piezas que yo por gusto escogí, que son como complementarias, que también toco de vez en cuando. Un valsito, una piececita así como melancólica. Y por supuesto la sonata de Claro de Luna de Beethoven. Sí, claro. El primer movimiento, ¿quién no Ujú. lo ha tocado en la Ujú. vida? Sí, es muy conocido, ¿no? Sí. Claro. Ay, a ver, cuéntame, Miss Julia, ¿cómo sucede que usted termina dando clases en el Cebeta? ¿Cómo se da su llegada a la planta educativa, digamos, planta de Oh, maestros? es que unas personas, unos familiares lejanos del padre de mis hijos, se compadecieron de nosotros, de mis hijos y de mí, porque el padre estaba siempre ausente y yo estaba siempre sola con ahora mis 2 hijos. Ujú. Mi hijo tenía cerca de 4 años y mi hija pues tenía meses de nacida. Nos prestaron su casita en las viviendas de Mañadero. Sí, aquí cerca, relativamente cerca donde estamos ahorita, ¿no? Ahí estuvimos para Ujú. salir del rancho y estar como más en el poblado. Ujú. Le Em, quedaba más cerca el correo. sí, porque además ya no podíamos estar en la chocita esa donde nos congelábamos en el invierno y Ujú. nos horneábamos en el verano. Ujú. Porque la niña tenía pocos meses y pues tenía que tener una casa como más apta para vivir, digamos. Ujú. Y bueno, les agradezco a muchísimas personas que hace 1000 años que les he perdido el rastro, les agradezco muchísimo haberme prestado esa casita. Y mi vecino era en aquel entonces famoso profesor Bareño, Agustín Bareño. Él no me suena. No, no estaba cuando yo llegué al No. Cebeta. Y eso le estoy hablando de 1989. Ujú. Que es precisamente el año de fundación del Cebeta, ¿no? Supo de mí que era una rusa maestra de inglés y en el segundo semestre del primer año de la fundación del Cebeta habló de mí a los en aquel entonces profesores fundadores Ujú. y me invitaron a trabajar. El Cebeta en aquel entonces tenía prestadas unas aulitas, una oficinita de esa escuela primaria junto a las viviendas. Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano, Ujú. exactamente. Entonces iba yo atravesando el patio Ujú. a dar clases. Y me acuerdo que hicimos muchísimo en ese primer semestre. Me acuerdo de Rigo Solorio, me acuerdo Ujú. de varias personas de primera generación que ahora creo que son abuelos ya. Hicimos muchísimo, muchísimo. Tareas complicadísimas, inglés auténtico hicimos. Ujú. Porque yo venía de ese nivel. Claro, de un nivel Ya. de maestría. Ajá. Entonces, ya a través de los años, ya lo tuve que ir bajando, Ujú. adecuándolo, lo que se llama, de la enseñanza basada en los contenidos, fui pasando a la enseñanza basada en el alumno. Ujú. En el contexto del alumno, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, grande fue mi sorpresa cuando al segundo semestre, que fue el primer semestre del siguiente año del segundo año de la fundación del Cebeta, Ujú. y ya le dieron a la escuela su terreno propio. Ujú. Entonces, Dios mío, yo tuve que
subir al volante de un carrito realmente así básico y muerta de miedo, conducir allá hasta Hasta allá. el Cebeta. Ujú. Que Y son bueno, como 3 kilómetros, ¿no? Una sí, cosita así. algo así. Y Ajá. ingeniároslas para dejar a mis hijos. Ujú. Pero entonces me ofrecieron tiempo completo, a lo cual yo me negué porque no podía dejar a mis hijos mucho tiempo. Ah, claro, sí. Ujú. Y bueno, desde que estábamos en las viviendas, empecé yo a trabajar en el Cebeta. Era el segundo semestre del primer año del Cebeta. En aquel entonces, el ingeniero Cipriano, Ah, sí, claro, el ingeniero mi Cipriano. consejero espiritual entrañable amigo, Ujú. me dijo, ¿por qué no le das clases a mis hijos de inglés? Y una vecinita. Así empecé. Es que sí hablaba. Así empecé. Ujú. Entonces, acto seguido, ya otra vez de regreso en el rancho, ahora construimos nuestra casa ahí. Tuvimos que construir un saloncito porque tenía yo 5 grupos de alumnos en clases privadas. Particulares, ajá. Particulares, sin haberlo anunciado, solamente porque una mamá le decía otra y a Claro. otra y a otra y De me boca en saturé. boca. Entonces llegaba yo de la plaza de medio tiempo en el Cebeta, Ujú. con mis hijos tenía que rápido atenderlos porque iba a entrar a clases particulares. Que le digo, terminé con 5 grupos. Ujú. Entonces, bueno, así pasaron unos pocos años cuando mis hijos crecieron. Y ya entonces decidí que sí podía solicitar plaza de tiempo completo. Ahí sí no me creyeron en el Cebeta. Ah, sí, ¿por qué no? No sé por qué les pareció extraño que después de haberme negado 2 veces a la plaza de tiempo completo, ¿por qué ahora la solicito? Ujú. Porque eso de los hijos como que no les parece suficiente Razón para rechazar. exactamente. Pero, pues, ¿qué? ¿Contratas a una señora? No, pues yo para qué los tuve. Yo tengo que estar con mis hijos. Ujú. Como una señora. Ujú. Entonces, bueno, ya finalmente, y muchos años, nosotros éramos el Cebeta, extensión del Cebeta Ah, sí, 147 claro. San Quintín. Por Ujú. muchos años luchamos, por así decirlo, por nuestra independencia. Pero entonces, en aquel entonces, por cualquier cosa teníamos que ir allá a Sí, San es Quintín. demasiada lata. Sí. Sobre todo para trámites burocráticos, ¿no? Sí, Entonces, para demasiado. todo, y reuniones, Ujú. lo que sea. Entonces ya en algún momento dichoso ya obtuvimos nuestra clave, se llama, y entonces ya pasamos a ser Cebeta 198 de Mañadero. Ya usted con plaza. Sí. Ok. No, yo ya había conseguido plaza de tiempo Ajá. completo. Ujú. Y era entonces cuestión de escalar, Ujú. porque son 2 apartados de plazas, son 3 categorías en cada apartado, y hay que escalar, hay que superarse. Ujú. Ahí ayuda a tener horas frente a grupo, tener maestría. Fue algo curioso porque mi maestría rusa no me llegaba. Revalidar una maestría extranjera en México es realmente imposible. Ok, ¿cuánto batalló usted para eso? Varios años. Ujú. Y no pensé que eso fuera a suceder. Usted estaba buscando un certificado mexicano de lo que había Sí, estudiado tenía en que la- hacer la en la revalidación. URSS. Ujú. Y ahí tengo que reconocerle al padre de mis hijos que siempre ha sido padre ausente, pero a pocos años de haber llegado ya fue ausente en grande, porque no solamente se ausentaba en Ensenada, después se ausentó porque fue a trabajar a Mexicali, después ya simplemente se fue a la Ciudad de México. Ujú. Entonces, bueno, pero desde ahí me ayudó por tener un puesto directivo en la Secretaría de Seguridad de Asistencia, o en el IMSS, ya no recuerdo bien, de la Ciudad de México, me ayudó a avanzar esos trámites, Ujú. pero aún así pasaron años, fue extremadamente enredoso. Entonces yo dije, nunca me va a llegar mi revalidación. Entonces, mejor voy a entrar a una maestría aquí en la UABC, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Entré en febrero de aquel año 2001, creo. ¿Qué edad tenía usted? ¿Unos 40? Yo nací en el 59, me nací a los como 42. Ujú. Entonces, bueno, yo entré a la maestría en febrero y el 8 de marzo, justo tenía que ser el Día Internacional de la Mujer, me llega mi sobre Oh, no. gigantesco de revelación. O sea, yo dije, caray, Ujú. o sea, fue tal milagro que, o sea, ni siquiera tuve la fuerza de reaccionar. Y, Ujú. bueno, ok. Entonces dije, bueno, pero yo es que entré a esa maestría, la tengo que terminar. Mm. Y me aportó muchísimo. Me leí toneladas de investigaciones sobre las estrategias docentes, sobre lectura crítica.
Entonces hice un modelo de lectura crítica aplicado a taller de lectura-redacción. De ahí salió mi tesis de maestría del IDE, también con mención honorífica. Pero eso no importa. Lo que importa es que fue un trabajo muy fructífero para mí como persona, para mí como maestra. De hecho, años después, cuando empezó a implementarse ese famoso modelo basado en competencias, que ahora ya sí. recuerdo que de usted eso. fue de las primeras personas que escuché quejarse sobre Yo ese recuerdo sistema. de eso. Claro. O sea, cuando les discutía algo, decía, maestro, usted justo nos está hablando del modelo basado en competencias. Sí. Bueno, y así estuvo muy interesante. Muy, estuvo agotador. Totalmente frustrante. Porque yo además, o sea, tenía que hacer todo. O sea, si había 10 estudios, yo tenía que leer los 10 estudios para incorporarlos a mi trabajo de tesis. No podía decir, bueno, total, estos 7 no importan, estos 3 importan más. Con esos. No. Entonces, bueno, pero me aportó muchísimo. De las mismas experiencias tanto de las experiencias que compartían los docentes de ambos lados de la frontera, tanto de las investigaciones sobre procesos de lectura, sobre todo, las investigaciones sobre procesos de lectura que leía yo, que realizaban los investigadores. ¿Cuántos años dio clases usted en el CBTA? Como 30. 30 años. Sí, porque entré en el 89, 29, entré en el 89, me parece, y me jubilé en el 18, por ahí. Y en esos 30 años, hábleme un poquito de esos 30 años de experiencia que le dejan a usted como maestra, o sea, que pueda decir, lo de la experiencia, me gustó esto, no me gustó aquello. Los alumnos, los maestros, las materias. Es un trabajo noble, es un trabajo bonito, es un trabajo no muy gratificante. Sí, en México no es muy gratificante. No, me refiero en tanto a los resultados que arrojan los muchachos, los resultados de aprendizaje, pero cuando es gratificante es como, es una hermosa sensación. Es más que nada agotador. Yo no sé cómo sobreviví. Los últimos años, cuando fuimos creciendo, me fueron saturando. Y esos últimos años, dependiendo del tercero o quinto semestre, yo tenía entre 250 y 300 y tantos alumnos. Wow. El colmo fue cuando combiné el tercer semestre, que es más numeroso quinto, ¿no? por la deserción, combiné con preparatoria abierta y cuando conté, Dios mío, 420 alumnos. En el último semestre. No, es un semestre que trabajé, además de escolarizada, la abierta. La abierta. Es un trabajo que hay que hacer bien. El cinismo es delito en el aula para un docente. La flojera es un pecado capital en el aula para un docente. No se puede trabajar. O sea, tú estás trabajando literalmente con el futuro del país. No se puede trabajar mal. Claro, sí. Hay demasiada esperanza en sus manos como para no hacer bien el trabajo. Bueno, y entonces es un trabajo agotador. Sí. Demandante mental y físicamente, ¿no? Sí, sobre todo cuando tienes tantos alumnos por semestre. Y no puede ser un proceso masivo, tiene que ser individualizado, pero caray, ¿cómo lo vas a hacer si tienes entre 250 y 300 y tantos alumnos por semestre? Tratar de ser, entre que te vuelves loco y te agotas. Sí, definitivamente. Yo de los mejores recuerdos que tengo en la prepa, muchos se involucran en sus clases. La verdad, eran demasiado dinámicas, eso me agradaba muchísimo. Veíamos mucho vocabulario, muchas veces conversaciones, y las conversaciones me daban mucho. En ese entonces me gustaba el inglés, pero no me gustaba practicarlo tanto, ¿no? Entonces me gustaba practicarlo a mi manera, ¿no? Con canciones en inglés, cosas así por el estilo. Y Miss Julia llegaba con sus diálogos y a ver, pónganse en equipos de 2 o 3 y presenten el siguiente diálogo. Y ahí estábamos, ¿no? Tratando de sacar los diálogos como podíamos. Una vez recuerdo que se puso a rapear una canción de Eminem. Sí. De repente le daba por hacer ese tipo de cosas. Lo que sea para llamar la atención, lo que sea
para que el muchacho se olvide de esa aversión que probable, si es que la desarrolló en la secundaria o en sus etapas anteriores, si desarrolló esa aversión al inglés fue porque le enseñaron gramática. Ujú. De nada sirve si no aplicas. La lengua es comunicativo por excelencia. Ujú. No. Si tienes que enseñar gramática, tiene que ser en el contexto. No puede. Y yo transgredí en todos los días de mi vida en el aula, transgredí los programas de estudios Sí, sí me di cuenta. que se basaban en la gramática. Sí. Porque si yo paso mis clases en la gramática, entre que se me duermen y se me van. Ujú. O se me indisciplinan, Ujú. todavía Pues es que más. está uno entre 15 y 18 años con toda la batería y tal vez con toda la intención de no poner atención en la clase, tal vez con la cabeza en otras cosas. Ujú. Me tocó un semestre en el que su clase era la primera clase del día. Entonces, usted tenía la regla de que restaba un punto del parcial cuando llegabas tarde. Y Sí. ese parcial fue mi parcial más bajo en toda la historia, mi Sí. historia estudiantil, porque me la pasaba llegando tarde. Sí, Horrible. la puntualidad es... O sea, yo no podía creer cuando no podía creer cuando veía que el aula, los profes entraban a 15 minutos tarde. De hecho, esa era la palabra que conocí en la UABC, quincear al maestro. Ajá, sí. Dice, no lo podía creer, porque me enseñaron, a las 7 es a las 7, Ajá. ni un segundo más tarde. De hecho, cuando ya me empecé a acostumbrar, bueno, a las 7 a lo mejor no son exactamente a las 7, a lo mejor son a las 7:05, 7:10. Para eso, corría el año 2004, en un programa de esos de actualización de los maestros de inglés, me mandaron a Canadá 5 semanas. Ujú. Y ahí otra vez me incorporé a el querido concepto de puntualidad con el que yo crecí. Ok, ¿no? ahí a las 10 era a las 10. Las 10 eran las 10 y Ujú. las maestras canadienses llegaban 5 minutos antes. Ujú. Entonces yo al cabo de esas 5 semanas de ese curso de actualización en Canadá, vengo aquí, otra vez se me había olvidado que las 7 no son las 7. Yo a las 7... ¿Dónde están? Llegando ¿Dónde puntual a están clase y todos? todos los alumnos afuera Es platicando. que no es posible. Ujú. Es que no es posible. Es que no es gratis. Nada es gratis. Son nuestros impuestos. Ujú. Nos cobran muchísimos. Yo trabajo para ustedes. Y no me están aprovechando. Ujú. Si compran un producto, se lo venden defectuoso o se lo venden incompleto, ¿cómo van a reaccionar? Pero aquí quieren que yo entre tarde y salga temprano. Eso no Sí, puede ser sí. posible. Rogábamos porque terminaran las clases O antes. sea, no puede ser posible. Sí. Entonces, pero entonces, muchos años, con 250, 300 y tantos muchachos por semestre, con esta presión de parte de no solo los muchachos, también los compañeros, entrar lo más tarde que puedas y salir lo más temprano que puedas, pues te vence, Ujú. te empiezas a doblegar. Inevitablemente. Yo me acuerdo que iba yo un tiempo y me quejaba de que había profesores que sistemáticamente salían, o sea, permítanme la palabra, desvergonzadamente tarde. Ujú. ¿Y cómo me veían en el Departamento de Desarrollo Académico? Con que, ay, la profe Julia, ¿qué quiere? Ujú. No puede ser. Otra vez la profe Julia. Es que es nuestro acervo, Ujú. es el dinero de nuestros impuestos en acción. Ujú. Es muchísimo dinero. Demasiado dinero. Demasiado dinero. 30 años de enseñanza, profe. Wow, son demasiados. Demasiados. ¿Habrá o hubo en algún momento casos de alumnos que usted dijera, este alumno me llamó la atención por esto, por lo otro? Me acuerdo de un caso que incluso le expuse en una reunión docente de un muchacho extremadamente rebelde, grosero, imposible, cuando, por decirlo, me dio una corazonada y lo sorprendí en el pasillo y hablé con él. Y me platicó la trágica historia de su vida. Ujú. De no habérseme ocurrido, lo hubiera sacado. Lo hubieran Y se lo expulsado. hubiera lastimado todavía Ujú. más. Ujú. Y bueno, y claro, ha habido muchachos brillantes, totalmente brillantes.
Ha habido muchachos, por ejemplo, muchachos vaqueros. Esto es fascinante, es toda una cultura, los Sí. muchachos vaqueros. Totalmente normal en el Cebeta ver a alguien con sombrero, Sí, botas y con ¿cómo se llama el lazo? la riata. Bueno, no quería emplear, Aprendí no quería palabras. emplear ese Ahí, ese, sí, esa palabra, pero sí, con la riata, pues era sí, normal que anduvieran ahí con la riata y amarrando gente. sí. Sí, totalmente normal. Y había que aprender el nombre, el apellido de cada muchacho y ver los ojos de cada muchacho y conocer el apodo de cada muchacho si es que lo había. Ujú. Sí, usted rara vez me llamó por mi nombre, siempre me llamó por Yugi. Todavía hasta la fecha. Sí, sí, ajá, de, era rarísimo porque normalmente los maestros pues no cruzan esa línea y había maestros que no les importaba si Yugi o el apodo cualquiera, ¿no? Yo entiendo que tal vez los profes llegan tarde, duran 2 horas y media pasando lista, después apuntan en el pizarrón para que los muchachos copien, que es totalmente antipedagógico y Ujú, contraproducente. Son temprano y se la llevan lento, tranquilo. Entiendo que probablemente cuidan su salud mental y física, pero no es la forma de cuidar tu salud mental y física. ujú, Yo prefiero desgastarme y he llegado a crisis clínicas, pero yo eso lo prefiero. ujú. Eso Porque, a tirar flojera. sí. Ujú, Y por cierto, una propuesta a la Secretaría de Educación Pública, por favor, pongan vacaciones entre el verano y la Navidad, porque es un periodo interminable. ujú, Entras a fines de agosto y tienes que durar con vida hasta más allá de mediados de diciembre. ujú, Y a fines de octubre ya sientes que no puedes más. ujú. Entonces, y después, ¿qué pasa? Después de entre las vacaciones de Navidad de Año Nuevo y lo de verano, están las de Semana Santa. Sí, Entonces tiene que haber algo una pequeña entre pausita. sí, que en todas las escuelas del mundo que yo conozca la hay. Hay un pequeño break en ese Una momento. semana, Ujú, sí, se necesitan, se sí. necesitan. Hubo un momento en su estancia como maestra en la prepa en la que usted empezó a colaborar con el periódico El Vigía. Sí, Escribía notas sobre la prepa y publicaban ellos en el periódico lo que sucedía en nuestro Cebeta. ¿Cómo se dio que usted fuera a terminar siendo colaboradora de ellos? tuvo la culpa Adolfo Aguado. Aunque el maestro Adolfo Aguado. Ujú, Sí, él tenía lazos con los periodistas del Vigía. ujú, Entonces él se dio cuenta, no sé si al pasar por mi aula, no sé si al escucharme en las reuniones docentes, se dio cuenta que yo podía hacer ese trabajo. Entonces me conectó con la periodista responsable de esa sección en el Vigía, que en aquel entonces se llamaba El Mundo Joven o algo por el estilo. algo por el estilo, sí. Ajá. Entonces duré 3 años escribiendo ahí. 3 años, wow. Ajá. Recuerdo Interesante. ajá, que ocasionalmente, yo en ese entonces trabajaba vendiendo periódico, Ah, vaya. por eso lo sé, Ah, y veía sus notas, ajá, y en una de esas de repente veo una foto mía, estoy ahí, ajá. jugando ajedrez, Ah, sí, claro. Ah, además tomaba. Sí, claro, tenía que tomar fotos sí, para acompañar las notas, por ajá, supuesto. entonces ahí en la nota aparecía, pues yo jugando ajedrez con alguien más, y Sí. otra foto de otros compañeros, y usted entrevistó a los muchachos y les preguntaba, oye, ¿qué te parece el juego? Cada semana usted sacaba una nota respecto Ajá, a la vida en el Cebeta. sí. ¿Cómo fue para usted esa dinámica de estar ahora desde una perspectiva periodística, mostrar cómo era la actividad dentro de la escuela? Muy interesante. Fue una muy interesante porque tenía que buscar temas. Entonces, sumergirme a la vida de la escuela en sus muchísimos aspectos. O sea, y luego encontrar un tema, darle forma, tomar fotos, escoger las mejores. Y entonces componer ese material, revisarlo varias veces para entonces enviarlo. Y me encantaba porque era muy productivo. A mí, Ujú, o sea, lo envías, a la semana siguiente lo es publicado. No es como todo el periodo de evaluación te das de topes, por así decirlo, contra el pizarrón. O sea, te desvives, quiero decir, te desvives por enseñarles las bases de la lengua, bueno, en mi caso inglés, a los ujú, muchachos. Y en el periodo de evaluación,
pues es una frustración muy grande. Yo iba a veces con almas caritativas como el champion, el maestro José Jaime Pérez, iba yo con Carlitos, Carlos Sánchez Pereira, el químico, y lloraba en la oficina del José Jaime, lloraba en el laboratorio de Carlitos, pues era muy propicio porque era muy solo el laboratorio, por la frustración y la desesperación de que, o sea, ¿dónde está lo que tanto practicamos, lo que tanto explicamos, lo volvimos a practicar? ¿Era una cosa lamentable? O sea, parecía clarísimo y los muchachos se desplegaban, los que no se desplegaban al menos hacían algo, pero llega el periodo de evaluación y ¿dónde queda? Tanto por escrito, tanto cuando hacía, por Oral. ejemplo, en los exámenes orales con cada quien, ¿no? Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a un profesor, no ver resultados. ¿Cómo se sentía usted al respecto? ¿Creía que era culpa suya? ¿Del sistema, de los alumnos? ¿Qué cree usted que era? En todo caso, trataba de buscar, o sea, en qué momento, cómo estuvo el proceso, por qué no desembocó en los resultados esperados. Tenía que entonces hacer como una retrospectiva, pero volvía a suceder. Eso demanda ser muy autocrítico. Y volvía a suceder, sí. Y eso sí, pues fue terrible. ¿Fue un patrón constante en sus años de docencia? Sí. Sí, entonces me tuve que acostumbrar, sobre todo cuando desde Rusia me escribió una vez una amiga que daba clases en la universidad. Me dijo, en un grupo tengo 3, 4, a lo mucho 5 muchachos que realmente deberían de estar en el aula. Entonces dije, bueno, es que es así. ¿No? Que además tiene muchísimo que ver el ambiente del examen. Ajá, claro, sí. Mucho. La presión es grande. Demasiada a veces. La vigilancia es estresante. Tener que dar resultados, en un examen oral, tener que dar resultados también es una presión muy grande. Es verdad también. Dígame, ¿cómo se da, ahorita que ya vive retirada, cómo se da su retiro? Activo, demasiado activo. Me levanto casi a la misma hora. Cuando vengo aquí al ecoproyecto, me levanto a las 5 de la mañana, incluso un poquito antes de lo que me levantaba para ir a trabajar. Y entonces llevo el ecoproyecto. Tengo 5 hectáreas en la Sierra de Juárez, que es mi proyecto de conservación. Compré esas hectáreas con el único propósito de que no entrara absolutamente nadie a pisar ahí ni una planta. No, que ni a talar nada. No, ni siquiera pisar una planta. Ok. En mi casa tengo un jardincito, un huertito en la azotea, tejo, bordo, tenemos 2 perros, mi esposo y yo. Hago un trabajo académico de vez en cuando de una asociación de evaluación educativa, que me gusta muchísimo. Toco el piano, hago yoga, y ya no voy al estudio porque ya aprendí ese estilo de yoga, se llama Ashtanga, la hago en mi casa. Y bueno, viajamos muchísimo mi esposo y yo. ¿A dónde ha ido? En toda mi vida. Sí, por mencionar, digamos. Bueno, pues cuando salí de Rusia pasé por Cuba. Y después volví a Cuba. ¿Le gustó tanto? Bueno, tenía que conocerlo. No, es una sensación encontrada, porque es linda, noble gente cubana, pero vive como en una pequeña Unión Soviética tropical, con incluso carencias más severas. Peor que en la URSS. Y luego, cuando me enteré de que, caray, estoy en las puertas del mundo, y cuando obtuve mi naturalización mexicana, pues fui de lo más feliz, porque con el pasaporte mexicano puedo viajar a muchísimos países sin necesidad de visa. Estuvo increíble. Inmediatamente llevé a mis hijos a París, inmediatamente los llevé a Holanda, los llevé a Londres y sus alrededores. Estuvimos yendo a la costa este, lo que es Nueva York, Boston, los llevé a Canadá,
Montreal, Ottawa, Toronto y Quebec. Fui a Canadá después, bueno, eso fue en un curso de actualización. Ah, y viajamos, bueno, ¿qué más? Fue Sudamérica también, ¿no? No es, fue Costa Rica, Costa pero eso Rica, ya fue con bueno, mi esposo. sí. Mis respetos a ese país. Ujú. Mm, bueno, luego, estoy saltando los años. Ahora, justo antes de la pandemia y antes de en Rusia, que en Rusia sucediera lo que ahora sucedió con la guerra, que entablaron contra Ucrania y ahora el país está cerrado. Ahora, ningún país quiere que los rusos vayan, ¿no? Ujú. Está cerrado desde afuera, ¿no? Ujú. Y yo, afortunadamente, y porque ya no voy a Rusia, antes íbamos a Rusia muy seguido, pero ya empecé a ver el autoritarismo y me empezó a dar mucho miedo. Ujú. Entonces preferí, justo antes de la pandemia, ver a mi familia mitad en Finlandia y mitad en Estonia. Ok, cerca, relativamente cerca, Sí, ¿no? mi Ujú. esposo ahora es español, entonces todo el tiempo estamos yendo a España. A España pues estamos muy cerca a Portugal. Ahora, cuando en Islandia sucedió la erupción del volcán Eyjafjallajökull Ujú. y empezaron a salir fotos de Islandia, precioso, nos enamoramos de Islandia. Nunca volvemos, salvo España, que es la tierra de mi esposo, nunca volvemos a donde hemos ido porque hay tantas partes por recorrer, pero a Islandia íbamos 2 veces y ya Ok. queremos ir una tercera vez. Y luego, cuando salió eso de Frozen, ¿La película de Disney? sí, Ujú. entonces todo el mundo empezó a ir a Noruega. Yo dije, bueno, ¿por qué Noruega? Porque pues si está cerca Dinamarca y Suecia, pues vamos. Todo cerquita Entonces ahí. hice, Ujú. hice un circuito. Yo como soy Ujú. profe y hago itinerarios didácticos. Eh, y así, pues nos recurrimos todos los parques nacionales que son de California, Oregon, Washington, Wyoming, Nevada, Arizona, Colorado, recién fuimos. Ujú. Fascinante. México es más fácil decir dónde no he ido. Ajá, sí, sí. Le gusta mucho Oaxaca, ¿no? Y me súper encanta. Los Ujú. 2 estados que el gobierno debería demandar a los jóvenes a 3 sitios de México. El viaje pagado para que por ejemplo, los muchachos de secundaria y preparatoria, para que conocieran el país y sobre todo los muchachos de la frontera donde estamos apartados de las tradiciones. Ujú. La Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Ujú. Y si pueden ir a Yucatán, es otro mundo. Es la total maravilla. Yo vengo de Puebla y pues soy consciente de algunas tradiciones de allá, pero quien sea me habla maravillas de Oaxaca. Sí. Y yo ahorita que estoy trabajando en la bufadora, Ah. normalmente le pregunto a los turistas de que si han venido a México o a Sí. qué otras partes han ido. Generalmente mencionan playas, Cabo, no sé, Puerto Vallarta, Cancún, Sí. cosas así. Pero los que tienen hay gente que le brilla la cara al mencionar Oaxaca, Sí. que dicen, y fui a esto, fui a aquello, fui a lo otro, traje esto, traje... Y les fascina, no sé por qué, la comida, el lugar, la gente, todo, o sea, se enamoran demasiado del estado. A mí, como podemos observar que aquí estando en esta casa, Ujú. me súper mega fascina así, pero me lleva al éxtasis así clínico toda la etnografía. Ujú. Y vaya que en México etnografía. A su espalda tenemos 2 pósters de tan solo los estilos Oh, de sí, telar sí. de cintura que hay tan solo en Oaxaca. Mire, cada pueblo tiene su diseño. Su propio diseño, su propia forma de hacerlo. Eso es, y luego vas a Puebla, por ejemplo, un ejemplo, vas a Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, y te quedas boquiabierto. Yo me quedo así. Está un señor náhuatl vestido de blanco, con su sombrero y con su bolsa hecha del caparazón de armadillo. Ah, sí, sí, sí. El señor no está posando para turistas, Ujú. el señor así vive. Ajá. Vas a Chihuahua, ves a los tarahumares y ya cada vez hay menos hombres, las mujeres sí, con su vestimenta autóctona, pero cada vez hay menos hombres, pero ves un anciano tarahumar vestido a la antigua usanza. Ujú. Así que sí, pero fascinado en el último grado. Así. Ujú. Y México es un país agraciado con tantos y tantas etnias y tantas artesanías. Y no me canso, o sea, mire, tengo 38 años en este país y no me canso de admirarlas. Ujú. No, y vas a Chiapas, Dios mío, está en el patio, una choza, ya es algo Sí. increíble. Está sentada en el patio una mujer haciendo telar de Sí. cintura. Ujú. ¡Ah! De lo más ¡Santo casual, ¿eh? Dios! Ujú. O sea, México es un país como ninguno y vaya que he viajado yo.
Sí, vaya que tiene manera, o tiene, usted le ha tocado ver para poder ser testigo de lo que hay. Ujú. Es inacabable realmente. Muy bien. Pues bueno, ya para concluir con esto, ya para poder darle la oportunidad de una despedida a usted, algo que quiera decirle a las personas que lo puedan estar escuchando, me imagino estudiantes del Cebeta, maestros, no sé, tal vez alguien de su familia en Rusia, lo que usted guste decir, adelante. Bueno, por favor, no seamos una carga para esta tierra. Ujú. Este planeta ya no nos soporta, literalmente, físicamente, en cuanto al peso de nosotros los seres humanos y el impacto de nuestras actividades, este planeta ya no puede soportarnos. No seamos una carga para este planeta porque estamos acabándonos solos. Cuidemos la tierra, cuidemos el agua, cuidemos nuestra naturaleza, seamos vigilantes con quienes no lo hagan. Muy bien, excelente. ¿Es por ello la razón de su ecoproyecto? Sí, ujú, muy bien, excelente. Pues bueno, para todas las personas que nos puedan estar viendo o escuchando, pues antes que nada, antes de despedirnos, un agradecimiento. Muchas gracias, Miss Julia, por aceptar la entrevista. En serio, yo puedo decir que estos es de los episodios que más estuve esperando y la verdad, gracias a Dios, al fin se me cumplió. Estoy muy agradecido y como le dije, usted tuvo la oportunidad de marcar mi vida al darme clases y es algo que yo recuerdo con mucho, mucho cariño y afecto. Y pues bueno, de mi parte también es para mí una cierta manera de rendir homenaje a sus 30 años de labor como maestra. Y pues bueno, para aquellas personas que nos hayan visto y escuchado, esto fue el Podcast Maníaco, hoy con Julia Contratiep. Muchas gracias, Miss Julia. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego. Gracias.